Bien, amigos, como lo anunciamos, el congresista Miguel Torres nos acompaña de Fuerza Popular. Congresista Torres, un placer tenerlo por acá nuevamente. Cristian, buenas noches, muchas gracias por la invitación. A ver, ha pasado un poquito desapercibido, justamente no por me imagino, el tema del partido de fútbol y otros temas más que siempre nos ganan en la coyuntura política, pero Fuerza Popular está sacando adelante esta iniciativa modificando el decreto de urgencia 003. Lo leo rapidito y luego entramos al análisis con usted, congresista. Propuesta del Congreso apunta que las socias o consorciadas con las empresas corruptas no puedan sacar del país el dinero mal habido, ni 2, contratar con el Estado, y 3, que paguen reparación civil. Explíquenos un poco, por favor, congresista. Sí, lo primero que me gustaría precisar, Cristian, es que tenemos que ser exactos en los tiempos. Este decreto de urgencia que salió en febrero de este año fue emitido por el Ejecutivo. Nosotros en la Comisión de Constitución invitamos al Premier, invitamos a la Ministra de Justicia de ese entonces y le empezamos a preguntar por los vacíos que tenía la norma. Y uno de los vacíos fundamentales que encontrábamos era, oye, ok, estás regulándome en el caso de Odebrecht, pero ¿qué pasa con sus consorciadas? O sea, con esas empresas constructoras nacionales que no se les está afectando en lo absoluto. Y la verdad es que nos daban largas a las respuestas, se les invitó en más de una oportunidad, y cuando nosotros advertimos que verdaderamente no tenían una intención para regular el tema, de hecho, extraoficialmente me decían, mira, si quieren, regúlenlo ustedes porque nosotros no lo vamos a regular. ¿Por qué? ¿Les daban algún detalle? Es cierto que en algún momento le dijeron, oye, pero ¿en verdad quieren chancar a Graña Montero, JJ Camet, la economía se va a ir al piso? ¿En verdad es cierto ese rum que yo he escuchado? Sí, siempre el comentario de podemos detener la economía con todo esto prevalecía. O sea, la visión, me va a disculpar, pero netamente, o sea, es una visión, la verdad, no voy a utilizar adjetivos, pero es una visión corta, por decirlo menos, creer que luchando contra la corrupción se mella la economía, cuando la visión debería ser la opuesta. Exactamente. Okay. Entonces, lo que nosotros tenemos que anotar es que nosotros exigimos al Ejecutivo y el Ejecutivo no movía ni un solo dedo. Okay. De hecho, en alguna oportunidad yo vine a comentarte de que tanto era así, de que ni siquiera sabían exactamente qué retenciones estaban haciendo, respecto de qué operaciones, quiénes eran los que... Y te dejé el documento. Y es por eso que en mayo ya la bancada Fuerza Popular, a través de la congresista Karina Beteta, a quien tengo que reconocer que es una congresista valiente, porque meterse en estos temas no es sencillo, presenta el proyecto de ley. No es que lo hemos presentado hace una semana, lo presentó en mayo. Y, Cristian, antes de dejar yo la presidencia de la Comisión de Constitución, mi último dictamen fue este de acá. Porque yo dije, de acá yo no me voy sin dictaminar esto de acá. Okay. Y lo dictaminamos y salió favorable, tuvimos el apoyo de... el grupo parlamentario aprista y también de Frente Amplio, sé que no me recuerdo. Y bueno, luego hemos tenido que esperar a la segunda comisión, que es la Comisión de Fiscalización, que ya en el mes de agosto finalmente pudo dictaminar y aprovechamos inmediatamente a meterlo hacia el Pleno. Okay. Ya se logró una primera votación mañana, y esto es importante que la población lo sepa, mañana, antes de la presentación de la primer ministro, vamos a hacer la segunda votación. Y esperamos tener esa ¿Por qué unanimidad? la importancia de hacerlo mañana antes de justamente...? Porque hay cosas que ya no pueden esperar. Dicen, yo escuchaba la semana pasada cuando intervenían todos los voceros, los representantes de cada una de las bancadas. Dice, qué bonito, todos tienen un discurso maravilloso y espectacular. De hecho, reconocían que se está avanzando muchísimo con este decreto de urgencia. Hay algunos que consideran incluso que se podría hacer más, pero a la pregunta que nosotros hacíamos y decíamos, bueno, ok, ¿y qué cosas han presentado? ¿O atrás de qué han estado? Okay. Porque acá, yo tengo que ser sincero, el único partido que ha estado atrás de este decreto de urgencia ha sido la bancada de Fuerza Popular. Ok, pero parecía... ¿Cuál es la...? Sí, pero antes de entrar al fondo, digamos, de decreto, justamente en ese término, ¿no? ¿Quiénes apoyaban y quiénes no? Parece que había una situación sui generis, ¿no? Porque, claro, finalmente todo el mundo decía se puede hacer más, se tiene que hacer cambios. Nadie los planteaba, como de hecho sí lo ha planteado Fuerza Popular con Karina Beteta, pero sin embargo, la otra paradoja es que a la hora de votar, sí todos han votado, o sea, era como que todos estamos de acuerdo, pero nadie le quería poner el cascabel al gato, pero a la hora que se lo pusieron, todo el mundo iba tras el gato y el cascabel. Mira, tengo un año recién en el Congreso, pero ya me voy dando cuenta de algunas malas prácticas, ¿no? Que cuando, por ejemplo, alguien no quiere que una norma nazca, simplemente empiezas a complicarla o decir, oye, pero podría mejorarse, ¿por qué no regresa a la Comisión de Constitución? Ya. Entonces, cuando tú escuchas a un congresista decir eso, ten mucho cuidado, porque puede ser que sea un congresista que tenga una intención buena, válida, de que se estudie más el tema, o puede ser simplemente que lo estoy embrollando para que simplemente no salga. El oficialismo también ha estado de acuerdo en esa primera votación donde hubo 98 votos a favor. Todos han votado a favor.
pero gran cantidad de bancadas han dicho que se podría mejorar. Enhorabuena que se Pero mejore. es interesante, ¿no? Porque nuevamente la votación, digamos, del Congreso del oficialismo, quizá contra la línea del Ejecutivo y por eso también, pero bueno, ese es un análisis. Ahora, es cierto que la congresista Karina Beteta es valiente y yo le voy a reconocer eso, pero también desde mi punto de vista es ligera técnicamente, por así decirlo, es decir, no conoce el derecho finalmente como lo conoce usted, congresista. Eso no es un demérito siempre y cuando uno busque el respaldo del que conoce para no sacar una norma que sea netamente pasión, porque finalmente eso no queremos. Ella es una abogada con bastante pasión en el tema que ha metido y evidentemente hemos colaborado varios de los integrantes de la... Se lo pregunto porque no vaya a ser que alguna de las empresas pueda finalmente plantear algún recurso, ¿no?, de inconstitucionalidad o qué sé yo. Por supuesto, de hecho nosotros hemos cuidado muchísimo eso, ¿no? Claro, cuando nosotros nos plantean analizar o revisar el decreto de urgencia, lo primero que vimos era de que sí, era constitucional, que podía ser bastante más agresivo, sí, que podía ser mucho más agresivo, ten cuidado. ¿Por qué? Porque si nosotros se nos pasa la mano, lo que van a hacer inmediatamente es interponer acciones de inconstitucionalidad. Correcto. Y simplemente no va a servir de nada la norma que nosotros demos. Y aquí iba mi tema, porque ahí quería justamente profundizar en los puntos más o menos que planteaba, pero me da la impresión que nuevamente nos quedamos en un tema punitivo y cuando se exagera con la parte punitiva sin tener una sentencia firme, ahí es que puede aparecer la figura de la inconstitucionalidad. Claro. En cambio, si el decreto de urgencia, la presunción de la inocencia, la presunción de la inocencia motiva más bien que hay una competencia por declarar. Por ejemplo, hay una parte que me pareció genial de lo que planteó la congresista Beteta, que las empresas que no hayan aceptado inicialmente su culpa paguen el doble de reparación civil. O sea, no vas a condenar a nadie sin una sentencia firme, pero les vas a decir, oye, si yo te encuentro más adelante y tú ahorita has estado ocultando, como a mí me queda ninguna duda que es el caso, las empresas van a decir, caramba, mejor me voy con lo que ha pasado en Brasil, pues, que finalmente no voy a esperar al final, me voy confesando porque finalmente puedo ganar más. Algo se ha generado, ahora sí entremos de lleno a lo que es estos cambios. Sí, de hecho, como te digo, podrían haberse dado 1000 alternativas, pero tenemos que ser cuidadosos en cuidar los principios como la presunción de inocencia. Entonces partimos del tema más básico y fundamental, y es que, a ver, si yo tengo una empresa que está confesando y declarando que en un proyecto específico ha habido coima, y el Ejecutivo saca una norma y dice, ok, entonces a ti, empresa Odebrecht, te voy a retener una parte de la utilidad, de lo que te corresponde a ti, pero a las socias o los consorciados que han ido contigo no los voy a tocar. Entonces, cuando nosotros reclamábamos esto en la Comisión de Constitución, la ministra de Justicia nos respondía y el Premier nos respondía y nos decía, pero es que, ¿cómo los voy a afectar a ellos? Ellos no han tenido nada que ver. De hecho, yo en el Pleno decía, a mí me llama la atención esa sustentación porque no parecían ministros de Estado, parecían los abogados de parte. Sí. Entonces decíamos, a ver, vamos por algo sencillo. Si ustedes han estado juntos gozando de utilidades ilícitas, bueno, juntos también van a responder por esa utilidad ilícita. Ok. O sea, es lo básico. Me va quedando claro. Es lo básico. Entonces, vayamos, por ejemplo, a ejemplos. En el caso de la línea 1 del metro, en el caso, por ejemplo, de IRSA, porque ahí obviamente queda claro que hubo coimas. No sabemos a qué nivel, en el caso de... A responder por esa utilidad ilícita. Ok. O sea, es lo básico. Me va quedando claro. Es lo básico. Entonces, vayamos, por ejemplo, a ejemplos. En el caso de la línea 1 del metro, en el caso, por ejemplo, de IRSA, porque ahí obviamente queda claro que hubo coimas. No sabemos a qué nivel, en el caso de IRSA hasta el más alto, en el caso de línea 1 del metro todavía no hemos llegado, estamos en niveles medios, pero respecto a esos proyectos... ¿Quedan retenidos? Tendrían que retenerse no solamente los de Odebrecht, sino de los consorciados que hayan participado. JJ Camet, Graña y Montero, en el caso, por ejemplo, de la IRSA, creo que hay otra peruana Ahora, más. Lo que es curioso, y de hecho nos va a tocar hacer, porque no solamente este tema termina en la emisión de esta norma, sino que vamos a tener que hacer un tema de fiscalización, seguramente desde la Comisión de Constitución también, es que desaparezca este oscurantismo. O sea, no llevamos, no sé si tú lo tienes claro, yo no lo tengo claro específicamente cuáles son los proyectos en donde ya existe una delación, una confesión de parte y que estén claramente establecidos. Bueno, eso sí se lo habría que pedir finalmente al Ministerio Público, ¿no? El Ministerio Público está en la obligación de dar esa información. Y no solamente el Ministerio Público, sino también evidentemente el Ejecutivo y el Ministerio de Justicia, quienes son los encargados de hacer las retenciones. Se supone que lo tienen todo identificado, entonces pasemos esta etapa y lo que tenemos que hacer... Pero no lo tienen, eso es un wishful thinking, no lo tienen.
tienen. No lo tienen porque han tenido miedo finalmente de tomar el toro por las astas y porque no es un tema que les provoque agarrarlo del toro. Pero dicen y señalan que hay retenciones. Entonces, si hay retenciones, ya están las obras identificadas y por lo tanto también tenemos a los consorciados identificados y por lo tanto también se le tiene que aplicar a ellos. Y no me vengan a decir que con eso estamos vulnerando sus derechos, porque señores, si tú estás participando de una utilidad ilícita, no te vamos a permitir llevarte ese dinero. Pero a ver, hay una diferencia ahí, porque Odebrecht, al haber confesado, obviamente es una empresa corrupta. Ellos quisieran que, digamos, en todos sus proyectos, obviamente ellos reconocen una coima respecto de algunos proyectos, cosa que obviamente se tendrá que seguir investigando porque es poco probable que sea cierto. Pero respecto de esos proyectos, ellos han reconocido. Ahora, como ya han reconocido de otros proyectos que se supone que no pagaron coimas, ellos obviamente van a poder vender. No. En el caso de Odebrecht, en el caso de esta empresa, en realidad la retención es general hacia todos los proyectos que ellos tienen. En el caso específico de los consorciados, nos tenemos que limitar única y exclusivamente a los cuales se ha identificado. Me parece válido, y me parece que ahí no vamos contra la presunción de inocencia, sino vamos contra la lógica, más bien vamos con la lógica, no contra ella. Para cuidarlo, ¿no? Además, Cristian, hay otras cosas que son importantes. Primero, hemos ampliado la vigencia del decreto de urgencia. El decreto de urgencia vino por un año. Cuéntame qué proceso judicial va a terminar en un año. Porque claro, esta norma no solamente es aplicable para quien confiesa, sino para quien también haya sido sentenciado como tal. De 1 a 6 años. De 1 a 6 años. Correcto, perfecto. El otro finalmente era incluir a las empresas. Cuando se les incluye a las empresas respecto de esos proyectos en los cuales Odebrecht ya confesó, obviamente no le vamos a retener a Graña Montero por otra obra en la cual no estuvo con Odebrecht, que me parece también legítimo. Pero, van a tener entonces que finalmente, digamos, ser incluidas y eso va a significar que de las utilidades vayan también a un fideicomiso. Exacto. Y sobre esa obra se les tendrá que definir una reparación civil que obviamente también tendrá que írsele descontando de otras utilidades que tenga la empresa. Es correcto. De hecho, otro tema importante que también tenemos que anotar que trae esta modificación es que tú sabes que el decreto de urgencia no solamente efectuaba el tema de la retención, sino que también exigía un procedimiento para la venta de activos. Y salió todo un escándalo que Odebrecht seguía vendiendo sus activos suelto en plaza, cuando se supone que tenía que seguir un procedimiento establecido a través del Ministerio de Justicia. Claro, esto lo estaban haciendo, ¿por qué? Porque las personas que compraban no sabían que esos bienes, o decían no saber que esos bienes estaban implicados en esta corrupción. Bueno, lo que hemos señalado en la norma, y ojalá que mañana se ratifique, es que todos esos bienes tienen que tener una anotación preventiva. O sea, todos aquellos que sean registrables, que estén en registros públicos, bienes muebles o inmuebles que estén en registros públicos, oigan, pónganme una anotación de que este tipo de bien, si es transferido, tiene que seguir el proceso tras el Ministerio de Justicia. ¿Y qué sucede si es que no lo sigue? Y esto también es una novedad que trae esta norma. Eso es nulo, es decir, no existió esa transferencia. Pero por otro lado le da alguna seguridad jurídica a quien sí siga la vía del Ministerio de Justicia. Entonces, de alguna manera, digamos, lo que evita es la palomillada, pero si uno decide ir por la vía, también tenga la tranquilidad que si compra de buena fe, no va a haber ningún... O sea, no estamos ahuyentando la inversión de posibles buenos inversionistas. Para nada, es darle la seguridad de que si hace las cosas de manera correcta, va a poder continuar sin ningún problema. Es más, esto sí, de alguna manera sí dinamiza el tema. Por supuesto. Si tú sigues tu mecanismo, finalmente quédate tranquilo. Y no solamente dinamiza en ese sentido, sino también que se supone que este decreto de urgencia tenía la intención de asegurar la cadena de pagos, para que nos entiendan todos los que nos escuchan. Claro, lo que sucede es que si es que tú tienes problemas con Odebrecht, el problema no solamente es Odebrecht, sino también son sus proveedoras, empresas, que de hecho han tenido que realizar actividades y que no reciben los pagos. ¿Qué es lo que ha estado pasando? Se ha estado reteniendo, la SUNAT ha estado embargando las cuentas líquidas de Odebrecht y finalmente estos proveedores, que son medianas o pequeñas empresas nacionales, no han podido cobrar. ¿Qué es lo que nosotros estamos diciendo acá en la modificación del decreto de urgencia? Oigan, espérense un ratito, tú SUNAT, te voy a dar dos cosas. Primero, es que necesito que privilegies cualquier tipo de embargo a todo lo que sea ilíquido. Es decir, las cuentas bancarias debe ser lo último que debes congelar, porque tienes que utilizarla para pagar a los proveedores. Una prelación que no había en el decreto de urgencia 003 tampoco. Que no había, número uno. Y número dos, algo importantísimo para la SUNAT, y es que, oye, el día en el que se termine de hacer todos los procesos, se haya definido la reparación civil, se haya pagado la reparación civil con la retención, no es que yo le voy a devolver feliz y contento lo que quede a Odebrecht. Oye, primero, antes de devolver a Odebrecht, que primero te diga la administración tributaria cuánto están debiendo. Porque antes de entregárselo a Odebrecht, se lo voy a entregar a la SUNAT para que sea pagado de las deudas que corresponden.
Entonces, Válido. yo creo que hay varias cosas que son positivas. Sí, pero acá hay unas cositas más. Por ejemplo, las empresas corruptas no puedan sacar del país el dinero mal habido. Por empresa corrupta, obviamente, ahorita solamente calificamos a Odebrecht, pero hay una presunción de corrupción, que claro, uno dirá, no, pero la presunción de inocencia. Pero por sentido común, esas que se asociaron para proyectos que hubo coima. No puedo aplicarle lastimosamente la norma todavía. Ok, pero hay obviamente esta figura que ustedes están incluyendo. No van a poder sacar el dinero. Odebrecht no podría sacarlo. Ok, pero las otras no podemos ponerles esa limitación. Ok. ¿No? Ok. Estamos aplicando la norma en lo que se refiere a las retenciones. A las retenciones únicamente. Entonces, la figura de no contratar con el Estado tampoco cae sobre estas empresas, o en ese caso sí. No, no está previsto en la norma. O sea, lo único que van a hacer es fijarles una reparación civil porque se presume que si usan una obra que se obtuvo con corrupción, con coima, las asociadas tendrían que haber sabido también. No necesariamente se han sabido, sino que se estarían beneficiando de una una obra utilidad con coima. ilícita. Okay. Exacto. O sea, yo lo que quiero que entienda, Cristian, es que en teoría y en un discurso podríamos hacer una norma súper dura, súper fuerte, y eso me encantaría a mí también. Sí. Sin embargo, tenemos que ser muy cuidadosos, sí, pero porque ellos no son mancos. Yo coincido con ellos usted, no son mancos. yo coincido con usted, pero lo que no veo es esa que yo decía, no más allá de la punitiva, no, la preventiva y de alguna manera no sé qué nombre ponerle, pero la que motive a que las empresas digan, caray, más me va a salir a cuenta confesar, como en Brasil, ponerme a derecho, pagar mi reparación civil, porque si no voy a desaparecer. Sí, coincido. ¿Hay algo de eso? De hecho, yo creo, hay un proyecto de la congresista Jenny Vilcatoma, que sí, es bastante más agresivo y que yo creo que puede... Pero yo por agresivo no hay que ser duro, sino inteligente, ¿no? Yo lo sé, pero por eso te digo, yo creo que una vez que logremos la vigencia de esta norma, que espero que sea con la aprobación del día de mañana, yo creo que a raíz de eso, con la fiscalización que vamos a hacer, pidiendo más información, podemos seguir avanzando. Pero lo que yo no quería, y no quería Fuerza Popular, y no quería Karina Beteta, es que con la excusa de, oye, ¿podríamos mejorarlo? Se nos pasara pues el tiempo, pasara el año que tenía de vigencia este decreto de urgencia y ellos saldrían pues felices de la vida. Obviamente esto va y después habrá que ver qué se puede seguir mejorando. Siempre hay espacio para la mejora. Por supuesto que sí. Ok, pero se va a incluir en esto que sería votado y aprobado mañana esta figura que los que no hayan aceptado inicialmente su culpa paguen el doble de reparación civil, o eso también va a estar para una futura mejora. Yo sería, no está, yo sería de la idea de que vaya hacia una segunda tanda, ¿no? Correcto, correcto. ¿Por qué no intervenir nuevamente en el tema de la venta? ¿Por qué no haber planteado también esa figura? Oye, ¿por qué vamos a estar apurando tanto el tema de la venta? ¿Por qué finalmente no intervenimos algunos proyectos de Odebrecht? No hablo de una intervención estatal al estilo estatista, sino hablo de... Hay empresas que justamente hacen ese tipo de manejo durante un proceso de tiempo. Incluso el Estado pone una persona y la misma Odebrecht también pone una persona y si quiere un observador de afuera o qué sé yo. Pero para no tener esa premura con el tema de las ventas, ¿o es posible que también sea futuro? ¿O esa no te gusta? No me gusta en el sentido de que van a alegar que estamos afectando los derechos de propiedad y demás. ¿Sabes cuál es el problema, Cristian? Que en realidad tenemos muy poca información. Y todo parte... No está ayudando tampoco incluso, el Ministerio Público. Ya bueno, eso quería contarte. El día de hoy el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, estuvo en la Comisión de Presupuesto, la cual pude participar, y me llamó muchísimo la atención porque yo le pregunté algo que te escuché a ti decir hace algo, y todo parte... No está ayudando tampoco el Ministerio Público. Ya bueno, eso quería contarte. El día de hoy el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, estuvo en la Comisión de Presupuesto, la cual pude participar, y me llamó muchísimo la atención porque yo le pregunté algo que te escuché a ti decir hace algunos días, y le pregunté al titular del Ministerio Público, oiga, hace algunos meses el primer vicepresidente del país, Vizcarra, señaló de que había encontrado que existía el caso del Club de Constructores, en donde se había determinado que siempre se pagaba 108% y que ellos habían ajustado el 93%. Sí. Mi pregunta fue muy sencilla y directa hacia él. Oye, ¿ha abierto esa investigación de esa denuncia que hizo el vicepresidente? No me dijo que le dijo que es confidencial. No, me dijo, no sé. Me dijo, no sé, yo he venido acá, nos decían, yo he venido acá a sustentar un presupuesto. Sí, pero para sustentar un presupuesto es válido que los congresistas le preguntemos por el caso de Orellana, por el caso Odebrecht, por este caso de el Club de Constructores. Correcto. O sea, si nos está pidiendo dinero, y yo le decía, no es el dinero de él, le decíamos, es el dinero de todos los peruanos. Pero sin información del Ministerio Público es difícil que finalmente desde el Congreso puedan cambiarse las leyes. Exactamente, entonces al final ha tenido que quedarse comprometido en el sentido de que nos va a informar
qué medidas se han tomado como consecuencia de la denuncia del primer vicepresidente del país. Creo que ha sido muy buena con esas patadas que le ha sacado al fiscal en el video. No tira una, no tira una. Pausa y venimos. Miguel Ángel Torres, seguimos con el congresista de Fuerza Popular. Bueno, me queda más o menos claro, es algo que se saluda, habrá que esperar la votación al día de mañana. Sí, yo invitaría a la población a que esté atenta mañana a partir de las 9 de la mañana para que veamos que esta norma se haga realidad, ¿no? ¿A qué hora arranca esa...? 9 de la mañana. Ok. Congresista, a ver, me ha sorprendido, la verdad, ¿no?, que en tan corto tiempo nos informen de una presentación o la presencia de Keiko Fujimori en la Comisión Lavallato. ¿Por qué esa premura? Porque bueno, no pareciese que está un poquito armado más bien para ayudar a Keiko Fujimori a salir airosa sin la anticipación debida ser como que, ¡pum!, 3 días, cuando incluso Rosa Bartra había dicho que incluso antes, por lógica, habría que convocar a Alan García, porque en verdad en el caso de Keiko Fujimori, y yo coincido, y hasta César Hildebrand coincide, que son casos distintos a lo de Toledo, incluso a lo de Alan García. O sea, Alan García debería estar primero en la lista de prioridades en la Comisión Lavallato. Sí. ¿Cómo así Keiko el viernes? A ver, lo primero es que cada presidente de cada comisión pues administra la agenda conforme lo considere más pertinente. Yo te diría que no nos sorprenda, sino que más bien nos alegremos de esta situación. Porque, nuevamente, esto no parte de hace 3 días. Esto parte de que, si no mal recuerdo, mi memoria no me está fallando, en junio, Keiko Fujimori de manera voluntaria mandó una comunicación a la comisión. Alan también, congresista. Keiko, estoy casi seguro, no, estoy seguro, lo hizo antes. Pero no importa quién lo dijo. Es el gesto, es el gesto. Pero es un poquito como los gestos que usted me mencionaba hace instantes de los congresistas que dicen hay que ser más drásticos, que vuelva a la comisión. Sí, no, pero ojo, es el gesto de decir, oye, por si acaso, si ustedes tienen cualquier duda, yo no he sido funcionaria, yo no he estado involucrada en ninguno de los proyectos, pero si ustedes quieren, estoy acá para responder cualquier tipo de cuestionamiento. Y bueno, y enhorabuena, saludemos el hecho de que Keiko esté pues con toda la predisposición para poder dar las respuestas a las preguntas que se planteen. Y de hecho debería invitar a la reflexión a otros, ¿no? ¿A quién, por ejemplo? ¿Al presidente Kuczynski? Por supuesto. ¿O te queda la duda? ¿No será por ahí justamente el mensaje que la gente no es tonta, ¿no? Uno se da cuenta finalmente. O sea, bueno, ¿por qué invitar a Keiko 3 días antes cuando PPK le están dando una jalón de oreja? Porque yo finalmente como ciudadano, yo no me guío pues porque un grupo no de prensa diga Keiko y Alan están igual que Nadine y todo, ¿por qué no le invitan? Eso es irreal. Eso no es así, no están al mismo nivel. Y por lo tanto Lavallato tendría que tener prioridad con lo que más o menos ya se sabe. Por lo tanto yo diría, bueno, el caso Humal, el caso Toledo, ahora viene el caso Alan García. Bueno, te reitero, ¿no? Esto no ha sido una presentación de hace 3 días. Desde junio está planteada la disposición para asistir. Y que me digan, oye, sí, pues hacemos una comparación. Sí, las comparaciones son odiosas, pero a veces tenemos que hacerlo. O sea, yo me siento orgulloso de tener a una persona que está predispuesta a presentarse. Y me llama la atención e invito respetuosamente a la reflexión al presidente de nuestro país a cómo se va a negar a colaborar con el caso de corrupción más importante que tenemos en nuestra historia. Eso vamos a verlo finalmente, cómo se lleva a cabo, ¿no?, la audiencia en la Comisión Lavallato. A ver qué tipo de preguntas, finalmente, esos serán los que nos despejarán de dudas, si es una lavada de cara o si más bien es el interés finalmente de hacer preguntas concretas, porque a mí lo que me queda claro, si a mí me preguntan, oye, ¿con quién quisieras tú conversar respecto del tema Lavallato? Yo a Keiko la pondría al final. Por más que haya mucha gente que dice, yo la odio a Keiko. Pero seguramente si la pusieran al final, Cristian, nos criticarían. Pero... O sea, nosotros ya estamos acostumbrados, porque si la ponemos primero, si la ponemos segunda, y no es la primera. Antes está, y evidentemente antes y más importante sería escuchar al presidente de la República. Sí. Pero si no lo quiere hacer, si se está escudando en temas constitucionales, pues bueno, a ver, avancemos con las personas que están predispuestas a hacerlo. Correcto. El Poder Judicial ha desestimado finalmente. Claro, lo que le ha dicho es, oiga, no es organización criminal, el tema de los cócteles está ahí, es un caso penal, vaya a un juzgado penal, digamos, no común, no venga a un... ¿Cuál es la reflexión que hace finalmente? La sensación es que, bueno, que finalmente tenemos a alguien que se está pronunciando de una manera objetiva, no parcializada, no digitada. O sea, el Poder Judicial ha visto y me imagino que le ha llamado tanto la atención como nos puede llamar la atención a nosotros. Pero no hay un paso también para hacer para atrás y decir, bueno, sí, efectivamente nos hemos adelantado en decir que todo el sistema complota contra Keiko Fujimori, que es la eterna candidata y la más fuerte. O sea, ahora ya no es el sistema de justicia, es solamente el Ministerio Público. Es que el Poder Judicial queda exento de parte de esa campaña contra Keiko.
Bueno, que evidentemente nosotros vemos con satisfacción una resolución de una juez que dice que evidentemente es el colmo esto y que no se puede calificar como banda criminal, organización criminal por hacer cócteles. Pero, hoy día, por ejemplo... Pero habla bien de la justicia, en todo caso, sí, más allá que el Ministerio, pero de ahí a decir, como dijo Mauricio Müller y algunos congresistas de Fuerza Popular, que todo era un tinglado del Ministerio Público, manipulado por el gobierno de turno, es irreal. No, no es irreal. ¿Por qué te digo que no es irreal? En mi entender y a mi opinión. Claro, a eso vamos. Porque yo veo que existe una serie de procesos en donde está sucediendo algo muy curioso, y es que cuando el titular del Ministerio Público ve que un fiscal está resolviendo de una manera que no le gusta, entonces cambio. Cuando veo que... ¿A qué se refiere? Cuando dijo que iba a evaluar el tema de Joaquín Ramírez, el archivamiento. Ah, no, ese es peor todavía, porque además ahí lo que está haciendo es tratar de amedrentar no solamente al fiscal que haya resuelto el tema, sino a todos los demás fiscales que están viendo los otros 3 casos, diciendo, y por si acaso, tengan cuidadito, porque si ustedes resuelven de manera inadecuada o que a mí no me guste, entonces yo voy, como dijo, a evaluar su actuación. Oigan, y no solamente tenemos un caso, tenemos 4 casos, en los cuales, honestamente, Cristian, llama muchísimo la atención que no solamente me cambien de fiscal, cuando veo que el fiscal no está resolviendo de la manera que a mí me gusta, sino cómo amplío el proceso, porque lo amplío por 36 meses. ¿Y sabes con qué coincide esos 36 meses? ¿Con qué? Con la convocatoria de elecciones del 2021. Yo leía, ¿no? Justamente la declaración, me queda clarísimo que el objetivo es dañar la candidatura de Keiko Fujimori, 36 meses. de quien al día de hoy es la candidata más fuerte hacia el 2021. Y yo decía, caray, qué falta de democracia interna en Fuerza Popular, que Keiko ya es la candidata para el 2021. No, no es falta de democracia interna, es un liderazgo bastante evidente el que tenemos. Bueno, la candidata más fuerte, la candidata eterna más fuerte, eternamente, porque finalmente parece que nunca logra consolidar ese triunfo. Y ahí va mi tema, congresista, para ir terminando. Paciencia, no necesariamente en 2... Kenji, oye, digamos... Perdón, y antes que entres a eso, solamente para hacer una precisión, porque creo que la prensa no está rebotando una noticia de hoy día y me parece curioso. El día de hoy ha salido la OMPE. Ha salido la OMPE a hacer una declaración ante la prensa a decir de que el único partido, Cristian, el único de 8 partidos que han hecho actividades proselitistas como los cócteles, el único que presentó información fue Fuerza Popular. Y que en toda la información que nosotros hemos brindado no ha encontrado ningún tipo de irregularidad. ¿A quiénes se les pidió y no lo han enviado? ¿A todo el resto? A todo el resto. Frente Amplio, el APRA. Vamos a revisar esa noticia del OMPE, la verdad, porque la verdad... Ha pasado totalmente desapercibida. El día de hoy ha salido. El caso Kenji, no, solamente para antes de pasar al tema Kenji, el voto de confianza a Mercedes Arauz, ¿eso está descartado, está definido? Nosotros vamos a definirlo después de escuchar, evidentemente, a la primer ministra, ¿no? Ahora, de hecho... A ver, esa me gusta, porque todo el mundo dice eso, pero... ¿Qué es lo que corresponde? ¿Qué tendrían que escuchar y qué tendrían que no escuchar? Porque eso de escuchar, no, yo me voy a escuchar un concierto, pero aquí se supone que ustedes ya saben qué tendrían que escuchar o qué no escuchar para darle o no el voto de confianza. A ver, yo... En lo personal, te digo, yo lo que quisiera escuchar es a un primer ministro... a nombre de la bancada de los 71 congresistas. No me toca ser vocero, pero te diría... pero el espíritu, digamos, que recoge, ¿no? La sensación es... a ver, yo quiero escuchar a una primer ministro que me diga de que el cambio en el gabinete no solamente es de personas, sino que son de políticas, de ideas, de cómo gobernar. Yo quiero ver que verdaderamente se estén planteando hacer un gobierno en donde salgan de las oficinas, en donde estén presentes con la población. Más o menos lo que hicieron con el tema del desastre del Niño, que ahí sí se les vio en la calle y creo que mejoraron la percepción que tenía con la población. Quiero ver eso, quiero ver que me hablen de que van a legislar no para los grandes intereses, que me van a acompañar o que nos van a acompañar en la lucha contra la corrupción. Ya, pero esas son todas frases ribombantes, vacías, porque finalmente no va a venir con una carpeta bajo el brazo. O sea, ¿acaso va a haber un plan de gobierno nuevo? Yo espero que me presente proyectos de ley, que me diga vamos a presentar este proyecto de ley o necesitamos estos proyectos de ley que están encaminados, que impulsemos, vamos a tener una gestión específica para la micro, pequeña empresa, vamos a tener una gestión específica para el consumidor, para los trabajadores, para todos aquellos que necesitan un apoyo verdadero del Estado. Mi plata 2-1, que al final mañana le van a dar el voto de confianza, pero decir, bueno, a pesar que no hemos escuchado lo que hubiésemos querido, ha faltado esto y esto y esto, le damos el voto de confianza por una... Y por supuesto, empresa, vamos a tener
una gestión específica para el consumidor, para los trabajadores, para todos aquellos que necesitan un apoyo verdadero del Estado. Mi plata 2 a 1, claro, que al final mañana le van a dar el voto de confianza, pero decir, bueno, a pesar que no hemos escuchado lo que hubiésemos querido, ha faltado esto y esto y esto, le damos el voto de confianza por una... Y por supuesto, de todas maneras me gustaría escuchar una satisfacción, le dicen, ¿no? Unas disculpas. ¿Por el tema del circo? Por el obstruccionismo que tiene su propio presidente. El mayor obstruccionista ahorita de el gabinete Mercedes Arauz es el presidente Pedro Pablo Kuczynski. ¿Por qué? Por la frase que dijo. Por supuesto. O sea, si estamos en un momento en el cual se supone que estamos en diálogos, que hemos logrado cambiar el gabinete porque se necesitaba oxigenar, necesitábamos cambiar las ideas. Sí. Y que venga el presidente de la República. Sería cierto y legítimo decir que efectivamente esa ha sido una muestra de obstruccionismo, pero también sería cierto decir que ustedes han mostrado en otras ocasiones también un cierto obstruccionismo. Ahora la pregunta es, ¿ese obstruccionismo del presidente se va a topar con la represalia de Fuerza Popular de decirle no te doy voto de confianza, o ustedes van a estar por encima de las circunstancias y decirle, a pesar de ese obstruccionismo, que esperemos sea una metida de pata a la cual ya nos tiene acostumbrados el presidente, nosotros vamos con la cuestión de confianza porque finalmente la gente decidirá quién está luchando contra la corrupción y quién no? Sí, como te digo, yo quisiera escuchar una reflexión, siquiera, una reflexión, una disculpa, porque además la primer ministro es también congresista y de alguna manera también a ella el presidente de la República ha ofendido, ¿no? Correcto. Y me parece espectacular esa idea que tienes de hacer público el... Sí, estamos esperando. Finalmente, si Palacio de Gobierno no se pronuncia, el congresista Becerril me comentó que él me enviaría y finalmente lo sacaremos. Que hagan público el video de la primera reunión, porque bien curioso, ¿no? Si es que alguien lo maltrató al presidente, ¿por qué nadie de su bancada presentó una denuncia ante la Comisión de Ética? Extraño, ¿no? Es curioso, además yo creo que Gino Costa ha quedado mal parada también. Pero esta en verdad me ha dado risa, congresista, y se la pregunto directamente. Bueno. Miguel Torres, 2 puntos, abre comillas. Sería terrible que Kenji haya buscado entorpecer el proceso. ¿A usted le queda alguna duda que haya querido entorpecer el proceso Kenji Fujimori? A ver, no tengo una prueba definitiva y clara de que lo haya entorpecido. A ver, ha presentado una excusa médica, un certificado médico de un traumatólogo. El proceso se ha entorpecido. Está entorpecido el proceso. A ver, sería entorpecido si es que es falso lo que él está alegando. Yo espero, evidentemente, que no sea así. No me imagino. Bajo un planteamiento, cuando uno ve finalmente que ha sido... mintiendo para evitar que se continúe con el proceso. Yo desde acá, en realidad, le deseo que se mejore de salud lo más pronto posible para que podamos continuar con este tema que la verdad, Cristian... es importante, pero tenemos otras cosas. Es cierto, es importante, pero finalmente aquí volvemos también a la esencia de lo que deberían ser los partidos políticos y la democracia interna, porque él plantea cosas que no son ligeras, ¿no? Él dice, por favor, que me confirmen la entrega del acta o medio de prueba que el reglamento de su partido fue aprobado por la mayoría legal. Y también que, por ejemplo, le digan en qué acta se acredita que usted, Karina Beteta y Úrsula Letona son integrantes del comité de disciplina. Es decir, formas que finalmente hacen el fondo también de lo que debería ser un partido democrático organizado, institucionalizado y transparente. Y todos esos temas se van a resolver en el momento en que emitamos la resolución y le expliquemos y le digamos, mira... Entonces no hay esas actas. Por supuesto que hay. ¿Y por qué no mostrarlas ahora? Porque estamos dentro de un proceso, Cristian. El proceso es un proceso reservado, es un proceso que nosotros tenemos que mantener y cautelar. Como el presidente ya, son algunas cosas reservadas, otras no. ¿Qué tanto hacer el tema transparencia en aras justamente de dar Yo tengo la tranquilidad, ¿sabes cuál, Cristian? De que este proceso no debe durar mucho y que en realidad vamos a poder mostrar a todos cuáles son las justificaciones, las razones, los fundamentos que nos llevan a tomar una decisión determinada, en caso así sea. Algunos porotos va ganando Kenji, finalmente, no por espacios que le dejan vacío, pero finalmente... ustedes arreglan sus temas internos. Nosotros cuidamos el debido proceso al máximo y eso es lo que la población tiene que tener la tranquilidad. Nosotros vamos a evaluar, vamos a escuchar, vamos a dar todas las facilidades del mundo para que pueda hacer los descargos que corresponda y para que se aplique lo que toque y nada más. Un placer como siempre, congresista. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa y regresamos de inmediato. Nos acompaña Laura Castellanos, periodista y asesora comunicacional. Está justamente aquí en Lima por una conferencia de comunicación política. De ello vamos a conversar. Es además... Estoy en esta cámara. Tranquilo, muchachos, tranquilos, muchachos. Hacemos una pausa y venimos.